buenas noches a todos. Me da mucho gusto volverlos a saludar. Espero que se encuentren muy bien y pues por estos medios nos comunicamos para continuar con nuestra reflexión sobre San José. Iniciamos con una oración del beato Carlos de Foucauld. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San José, me consagro a ti para ser para siempre tu imitador, tu amable Hijo. Toma posesión de mí. Haz de mi cuerpo y de mi alma lo que harías de tu cuerpo y tu alma, para la gloria de Jesús. También Él se encomendó a ti tan plenamente que se dejó llevar ahí donde tú creías oportuno, que te estableció por Padre suyo y te obedeció como el hijo más dócil. Sagrado Corazón de Jesús, gracias por habernos dado a José por Padre y por habernos compartido todo lo que tienes y todo lo que eres. Haz que te restituya amor por amor. Te lo pido por la intercesión y en el nombre de San José. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora del Santo Rosario, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, hoy primero que nada vamos a terminar algunos santos de la época patrística que nos faltaban y vamos a pasar a hablar de los santos que están entre el siglo XI y el siglo XVI. Entonces, primero iniciamos con un gran padre de la iglesia que se llamó San Juan Crisóstomo. Es un padre griego famosísimo como orador. El apellido, mejor dicho, el, digamos, apodo Crisóstomo significa precisamente boca de oro, porque fue un gran orador y un gran escritor. Él, por ejemplo, analizó las parábolas de Jesús de una manera lindísima, maravillosa. Y así también nos habla de manera muy linda sobre San José. Primero nos dice que efectivamente Jesús era de la descendencia de David. Esto era muy importante. ¿Por qué? Porque el profeta Natán le había prometido a David que un descendiente suyo reinaría para siempre. Y los judíos tenían muy metido en el corazón que el Mesías tenía que ser de la descendencia de David. Lo vemos en los mismos evangelios, por ejemplo, el hecho de que Jesús era llamado hijo de David, y lo vemos en los padres de la iglesia que subrayan que efectivamente en Jesús se cumple la profecía. Él es el Mesías que es de la descendencia de David. Y nos dice San Juan Crisóstomo que aunque la genealogía se da por San José y San José no era el papá biológico de Jesús, como diríamos en términos de hoy, no hay ningún problema. ¿Por qué? Dice, porque María también era de la descendencia de David. ¿Y cómo lo sabemos? Varios padres van a usar el mismo argumento, porque la ley en el libro de los Números prohibía casarse con personas de otra tribu. Entonces la ley pedía no solo que fueran de la propia tribu, sino también de la misma familia, de la misma parentela. Y entonces dice San Juan Crisóstomo, al decirnos el mismo evangelio en Mateo 1:19, que San José era justo, o sea que San José cumplía en toda la ley, pues también lo cumplió en eso. Y entonces cuando se iba a casar, pues buscó y aceptó a alguien que era de su misma tribu. Entonces eso nos garantiza que la Santísima Virgen también era de la descendencia de David. Entonces, ¿por qué se dio la genealogía de Jesús a través de San José
y no a través de su madre, la Santísima Virgen? La respuesta es muy fácil, dice San Juan Crisóstomo, porque la costumbre entre los judíos era siempre hacer la genealogía por el papá. Pues sabemos la importancia que tenía el varón, ¿verdad? En esa época. Entonces la genealogía tenía que ser por el varón y por eso se da por San José. Pero no hay ningún problema puesto que los dos eran de la descendencia davídica también. Luego nos habla de el hecho, y también muchos autores llaman a San José el testigo del misterio de la virginidad de María, de la concepción virginal del Hijo de Dios por obra del Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque precisamente quién mejor que San José podía saber que ese niño no era hijo de él, ¿verdad? Entonces, ¿quién mejor que San José va a ser testigo del misterio de la concepción virginal de María? Dice San Juan Crisóstomo que San José, así como por un lado atestigua que el niño no es de él, por otro lado, él le cree inmediatamente al ángel cuando el ángel le explica que el niño fue concebido por obra del Espíritu Santo. Y lleno de humildad y de amor, dice San Juan Crisóstomo, recibe a la Santísima Virgen, tal como se lo pide Dios por intermedio del ángel. Y nos dice que cuando la Escritura dice que San José era justo, nos está diciendo que era virtuoso en todo. O sea, en el Antiguo Testamento llamar justo a una persona es como hoy en día nosotros diríamos que era santo. Entonces, una persona que en todo hacía la voluntad de Dios. Y efectivamente vemos que así sucede en la Escritura. Y en el caso de este momento de angustia que vivió San José, nos dice San Juan Crisóstomo cómo se muestra San José tan manso, tan moderado, tan bueno, que viviendo ese momento de angustia, él no lo comenta con nadie, ni siquiera a la Virgen quiere hacerla sentirse mal. Y entonces dice algo interesante San Juan Crisóstomo: cuando el ángel se le aparece en sueños y responde a esa angustia que él llevaba adentro, pues para San José fue prueba de más, digámoslo así. ¿Por qué? Porque solo Dios puede leer los secretos del corazón. Y entonces San Juan Crisóstomo se da cuenta que es Dios mismo el que ha leído su corazón y le trae la respuesta por medio del ángel, que le revela el misterio de la concepción virginal y el hecho de que Dios quiere que él sea ministro de este misterio. Y dice San Juan Crisóstomo que podemos ver un paralelo entre la entrega de María a San José y la entrega de María a San Juan, evangelista al pie de la cruz. Esto lo habíamos visto ya, por ejemplo, en San Efrén. Lo vimos la semana pasada. San Juan Crisóstomo lo explica un poquito diferente. Dice que el ángel le dice a San José que retenga a la Virgen consigo, que no tema de recibirla en su casa, porque es Dios el que se la entrega y no sus padres. O sea, en aquella época sobre todo eran los papás los que entregaban a la muchacha al novio para el matrimonio, ¿verdad? Y entonces por eso dice San Juan Crisóstomo que no son los padres, porque es Dios mismo el que, claro que San Joaquín y Santa Ana hicieron el arreglo del matrimonio y le entregaron la Virgen a San José, pero recuerden ustedes aquella frase, cielo y mortaja del cielo, perdón, matrimonio, velo y mortaja del cielo baja, ¿verdad? O sea que, pues, que la mortaja baja del cielo es bastante claro, pero también se decía que el matrimonio bajaba del cielo, que era arreglado por Dios, ¿verdad? Aunque fueran los papás o la misma pareja la que decidiera el matrimonio, pues el ideal es que sea voluntad de Dios. Pues en el caso de María y José, como en ningún otro caso, podemos decir que efectivamente el velo bajó del cielo, o sea que fue voluntad de Dios
este matrimonio y que Dios la confirma cuando San José tiene duda ante el misterio si debe o no debe seguir con el matrimonio. Dios le confirma que sí, que efectivamente es voluntad de él este matrimonio con María. Es más, dice San Juan Crisóstomo, no solo no debes tener miedo, sino que debes alegrarte sobremanera, porque lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo. Y además el ángel le va a asegurar otra cosa a San José, no solo que debe ser el esposo virginal de María, sino que está llamado también por Dios a ser el papá de su propio hijo unigénito, del Hijo de Dios, a ser su papá virginal, su papá nutricio, su papá adoptivo. Pero así como Dios quiere que sea esposo virginal de María, Dios también quiere que funja como papá de su hijo. Y entonces le dice que aunque él no es el padre del niño, no es ajeno al plan de Dios, porque Dios quiere que actúe como si fuera su verdadero padre. Dice literalmente San Juan Crisóstomo, no pienses que por ser la concepción de Cristo por obra del Espíritu Santo, eres tú ajeno al servicio de la divina economía. Porque si es cierto que no tuviste ninguna parte en la generación del niño, sin embargo, yo te mando a que le pongas el nombre, a que hagas las veces de padre. Y vean qué lindo lo que dice aquí. Yo te uno íntimamente con el que va a nacer. O sea, San Juan Crisóstomo pone en boca de Dios estas palabras tan lindas para San José. Yo te uno íntimamente con ese niño que María llevaba en su vientre y que iba a nacer. Entonces es Dios mismo el que quiso unir a San José con Jesús. Y si todo hijo es siempre un don de Dios para la pareja y no lo deben olvidar nunca. Antes esto como que se veía más claro y cuando alguien no podía tener hijos, pues acudía a la Virgen, iba a Cartago, etcétera. O sea, se sabía que era a Dios al que había que pedirle ese regalo que son los hijos. Entonces, si todo hijo es un don de Dios, en el caso de San José y la Virgen, es el don de Dios por excelencia. A la Virgen con la que Dios comparte su propio hijo y la hace verdadera mamá de su propio hijo, que lo concibe en su vientre virginal, lo gesta, lo da a luz, lo amamanta, etc. Y en el caso de San José, aunque él no tiene nada que ver en la generación de ese hijo, Dios se lo da como hijo, o sea, efectivamente se lo da como un regalo maravilloso. Para San José es don al 100% porque es un hijo que directamente Dios pone en sus manos para que lo cuide. Y nos dice San Juan Crisóstomo que admirable es la obediencia, la docilidad de espíritu de San José, con la que él cree, con la que él obedece, con la que él realiza inmediatamente lo que Dios le pide. Dice, aquí un alma vigilante e íntegra en todo. San José siempre vigilante a qué? A escuchar la palabra de Dios, a escuchar la voluntad de Dios y ponerla en práctica. Y así, dice, entró al servicio de toda la economía de la salvación. Entonces, San José, como la Virgen es la máxima, pero inmediatamente después de la Virgen, San José entra al servicio total del plan de Dios. Hay un versículo, insisto, porque es un versículo que los hermanos separados a menudo nos sacan para negar la virginidad perpetua de María. Entonces, por eso es importante que lo tengamos claro. Mateo 1:25 dice que San José
no conoció a la Virgen hasta que dio a luz a su hijo. Entonces es mal interpretado por los hermanos separados para decir, eso quiere decir que después del nacimiento de Jesús, sí ya llevaron vida normal y tuvieron muchos otros hijos. Sabemos que eso no es cierto, que la Virgen y San José se entregaron por completo al servicio de este hijo maravilloso que Dios les regaló. Y San Juan Crisóstomo, por ejemplo, nos dice aquí que hasta que dio a luz no quiere decir que San José y la Virgen llevaron después vida matrimonial normal. ¿Por qué? Porque hasta, dice, nos está subrayando que la Virgen concibió de manera virginal, pero no está diciendo que después dejara de ser virgen. Y nos dice que en la escritura es muy común que este adverbio hasta que aparece ahí en el texto no se use de esa manera. Por ejemplo, nos da un ejemplo del Salmo 89:8 que dice que no volvió el cuervo que mandó Noé desde el arca para ver si ya se había secado el agua, no volvió hasta que se secó la tierra. Y dice San Juan Crisóstomo, pero sabemos que no volvió del todo. O sea que no es que cuando ya se secó la tierra el cuervo volvió, porque de hecho no volvió nunca más. Y luego dice también San Juan Crisóstomo que en estos textos lo que la escritura quiere subrayar es lo que nosotros no sabríamos, lo que es un misterio, lo que es difícil de entender. Lo que pasa después, dice, es obvio, o sea que deberíamos saberlo y por eso la escritura no se siente en la necesidad de subrayar lo que es obvio que nosotros debemos saber. En este caso, no podíamos conocer la concepción virginal de María por obra del Espíritu Santo, a menos de que Dios no la revelara. Pero el hecho de que ella siga siendo virgen por el resto de su vida es obvio. Eso cualquiera lo puede entender, tratándose de el Hijo que Dios le dio a María, que es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Salvador del mundo. Entonces, como decimos en Costa Rica, cae por su propio peso. Otro detalle que nos subraya San Juan Crisóstomo es la obediencia, la fe y la fidelidad de San José, tanto en los momentos felices como en los momentos difíciles. Y dice San Juan Crisóstomo que en la vida de los santos vemos cómo Dios va combinando dolores con dulzuras. Y así fue también en la vida de San José. Por ejemplo, la alegría inmensa de ver nacer al niñito Dios y luego la angustia y el dolor terrible de la persecución de Herodes y la huida a Egipto, etc. Entonces, como en todos esos momentos, San José siempre se mantuvo fiel. Ahora pasemos a otro autor, otro padre de la iglesia muy famoso, que es San Jerónimo. Ahora el 30 de septiembre celebramos su fiesta, todos lo conocemos porque él fue el que tradujo la Biblia del hebreo al latín, la que se conoce como la Vulgata Latina, que por muchos siglos fue la traducción oficial de la Iglesia Católica. Y San Jerónimo escribió un tratado, el primer tratado entero dedicado a la Virgen sobre el tema precisamente de la virginidad de María. Y es muy importante porque como San Jerónimo era biblista, era exégeta, él responde a los mismos problemas que nos sacan los hermanos separados hoy para negar la virginidad de María. Esos mismitos ya en esa época andaban bailando por ahí y San Jerónimo responde con la misma palabra de Dios, con los textos bíblicos en la mano. Entonces, les menciono brevemente solo algunos detallitos. El primero es que San Jerónimo va a decir de manera categórica que no solo la Virgen fue siempre virgen, sino también San José.
Y lo va a decir también muy categóricamente porque ya les mencioné que por desgracia hay un escrito apócrifo que de buena intención, pero muy mal hecho, metió la idea de que San José era un anciano viudo y con hijos. Todo esto es mentira, pero el apócrifo pensó que así protegía más la virginidad de la Virgen, como si una persona mayor fuera más casta que un muchacho joven. No tiene ningún sentido, ¿verdad? Depende de la persona el ser o no ser casto, no depende de la edad. Y el mismo San Juan Pablo II va a decir que San José era joven y perfectamente casto y puro, por gracia de Dios, como toda persona que es casta y pura, por gracia de Dios. Entonces, San Jerónimo va a afirmar claramente que no solo la Virgen, sino también San José era virgen. Y como les digo, él siempre habla con la Biblia en la mano, saca Mateo 1:19 para probarlo. Mateo 1:19 es el que dice que San José era justo, o sea que en todo cumplía perfectamente la ley. Entonces San Jerónimo lo dice hasta de una manera pues muy directa. Dice que si San José era justo, esto quiere decir que él nunca pecó contra el sexto mandamiento y por tanto fue casto y virgen antes de su matrimonio y fiel a la Virgen después de su matrimonio. Entonces, obviamente, eso quiere decir que San José fue virgen. Y dice él, pues, cómo correspondía al que iba a cuidar del Hijo de Dios y de la Madre de Dios. Y esto es San Jerónimo, que murió en el año 419. Muchos siglos después, San Juan Pablo II nos recuerda la misma enseñanza. En una audiencia suya de 1996 nos dice que se puede suponer que entre José y María, en el momento de comprometerse, existiera un entendimiento sobre el proyecto de vida virginal. O sea, que María y José se hayan puesto de acuerdo en privado, ellos dos compartiendo el hecho de que tenían ese deseo de entregarse por completo a Dios en virginidad y se pusieron de acuerdo en respetar mutuamente ese deseo y entregarse juntos al servicio del Señor, porque iban a ser un caso único, como ahorita les voy a explicar. Y dice el Papa San Juan Pablo, por lo demás, el Espíritu Santo que había inspirado en María la opción de la virginidad con miras al misterio de la encarnación y que quería al mismo tiempo que la encarnación tuviera lugar en un contexto familiar idóneo para el crecimiento del niño, pudo muy bien suscitar también en José el ideal de la virginidad. Entonces está diciendo el Papa que así como Dios inspiró a María el querer ser virgen toda su vida y entregarse por completo a Él por amor, igualmente el Espíritu Santo pudo haber inspirado lo mismo en San José. ¿Para qué? Para prepararlo a lo que le iba a pedir después. ¿Qué le iba a pedir después? Un matrimonio virginal. ¿Y por qué matrimonio? Cuando quería que los dos fueran vírgenes, porque se iban a convertir en los padres del Hijo de Dios. Y Dios quería que su hijo naciera en el contexto de una familia. Entonces, por eso ellos van a ser vírgenes y esposos al mismo tiempo, que obviamente es un caso absolutamente único. Y el motivo, tienen un hijo único, ¿verdad? Pues, ¿quién más ha tenido como hijo o tendrá jamás como hijo al Hijo de Dios en persona? Entonces, pues eso hace que María y José sean un caso absolutamente único, ¿verdad? Una misión única que Dios les dio. Luego, San Jerónimo también nos habla de este famoso asta que estábamos viendo ahora, de que no quiere decir que San José y la Virgen después tuvieron una vida
matrimonial, y también San Jerónimo nos va a sacar ejemplos tomados de la Escritura, bastantes ejemplos tomados de la Escritura para mostrarnos que no se debe entender de esa manera, ¿verdad? Entonces nos vuelve a subrayar ese detalle y nos dice que el ángel, San Mateo jamás se hubiera imaginado que nosotros pudiéramos pensar en lo que piensan los hermanos separados. Y nos dice cómo un hombre justo al que se le ha revelado que su esposa es la Madre de Dios, no va a venerarla y a respetarla con la pureza más grande. Y dice San Jerónimo, un hombre que oyó a los pastores que relataban cómo un ángel les había revelado que había nacido el Mesías Salvador, que escuchó la profecía de Simeón, la profecía de Ana, los magos, o sea, San José, que vio todas estas cosas, pues cómo no iba a venerar, a respetar a la Virgen al máximo grado. Y dice San Jerónimo, ¿cómo había osado tocar el templo de Dios, la morada del Espíritu Santo, la madre de su Señor? Y entonces pasa luego con mucho detalle a explicarnos quiénes son los famosos hermanos del Señor que menciona la Escritura y que constantemente nos sacan los hermanos separados. Y nos dice, en primer lugar, en la Biblia nunca se dice que esos hermanos del Señor fueran hijos ni de María ni de José. Nunca se dice que fueran hijos ni de María ni de José. Luego nos dice que a 4 de ellos se les da el nombre, Santiago y José, Simón y Judas. Y los mismos evangelistas que llaman hermanos del Señor a Santiago y José, nos dicen que eran hijos de otra María, esposa de otro señor que se llamaba Alfeo. Entonces, lógicamente, no pueden ser hijos de María y José porque eran hijos de María y Alfeo, otra pareja. Entonces, por tanto, eran nada más parientes del Señor. Y luego sobre Simón y Judas tenemos un testimonio de Hesípo, un autor del siglo II, y otros padres que van a decir lo mismo, que nos dicen que eran hijos de Cleofás y que Cleofás era hermano de San José. Y esto coincide con Juan 19:25, que nos dice que María, la de Cleofás, acompañó a la Virgen al pie de la cruz, o sea, su cuñada. Tiene mucho sentido que la cuñada de la Virgen la acompañara en ese momento. Entonces, es claro que son solo parientes del Señor. Es más, San Jerónimo, como buen exégeta, nos va a hablar de que en la Biblia de 4 maneras se habla de hermanos. Según la naturaleza, por ejemplo, San Andrés y Pedro, Santiago y Juan son hermanos de sangre. Pero esa misma palabra se usa también para hablar de hermanos según la raza. O sea, todos los judíos son llamados hermanos entre sí. Y San Jerónimo nos da un montón de citas. Luego, según la parentela, esto era comuncísimo. Entonces, por ejemplo, Lot era sobrino de Abraham y es llamado hermano de Abraham. Luego, Isaac es llamado hermano de Labán y en realidad era sobrino porque Labán era su tío, etc. Y por último, dice San Jerónimo que también se habla de hermano en la Sagrada Escritura por el afecto. Y entonces habla de 2 tipos. Los cristianos, muchas veces en San Pablo, son llamados hermanos por el hecho de ser cristianos, y también todos los seres humanos en general son llamados hermanos porque todos somos hijos del mismo Padre en cuanto criaturas de Dios. Y entonces, pues, San Jerónimo nos demuestra que la misma palabra se utiliza también en este sentido hasta tan amplio de simplemente hermanos todos en el mundo, todos somos hermanos. Y en el caso de nuestro Señor, pues vimos que se trata de personas que eran simplemente parientes suyos, como estos primos políticos que le venían por el lado de San José. Y entonces dice San Jerónimo, como buen biblista,
¿Seguimos lo que dice la Biblia? No seguimos lo que no dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Que María era virgen. ¿Qué no dice la Biblia? Que estos otros hermanos fueran hijos ni de María ni de José, ¿verdad? Sino más bien, pues todo lo contrario. Bien, ahora pasamos a otro autor que ustedes lo han oído mencionar muchas veces porque es famosísimo. Se trata de San Agustín, uno de los santos más influyentes en toda la historia de la iglesia, porque escribió obras maravillosas. O sea, cuando uno ve que hay una inspiración especial de Dios, Dios a ciertas personas a lo largo de la historia, pues les ha dado una inspiración, un amor, en fin, especial, que los ha distinguido de manera especial, y este es el caso de San Agustín. Entonces, solo les voy a mencionar tres detalles relacionados con el tema del matrimonio virginal de María y José y de José como papá de Jesús. Entonces, primero, hablando del matrimonio, San Agustín se distingue porque él fue un gran defensor de que el matrimonio entre María y José fue verdadero, a pesar de que fue un matrimonio virginal. Entonces su influencia fue muy importante porque él hizo esta aclaración tan importante. Entonces, fíjense que el cristianismo a veces o a menudo nos pide que creamos cosas que a nosotros nos cuesta meterlas juntas. Son misterios que tenemos que aceptar juntos, digámoslo así, los dos aspectos, aunque a nuestra cabecita le cueste mucho. Por ejemplo, el misterio fundamental del cristianismo, que es la Santísima Trinidad. Hablamos de un solo Dios verdadero, pero tres divinas personas. ¿Cómo entender ese misterio? Un solo Dios, pero tres divinas personas. Otro inmenso misterio, la encarnación del Hijo de Dios. ¿Qué decimos de Jesús? Que es al mismo tiempo verdadero Dios y verdadero hombre. Y cuesta meternos en la cabeza las dos cosas. Es verdadero Dios y es verdadero hombre al mismo tiempo. Y entonces, en relación con la Virgen, hay dos verdades que también tenemos que meter juntas. Una es, María es virgen y madre. Virgen que al mismo tiempo se convierte en madre de Jesús sin dejar de ser virgen. Virgen y madre. Y luego el tema que hemos estado tratando, virgen y esposa. La Virgen y San José fueron llamados por Dios, como dijimos, por ser un caso único, para vivir juntos algo que nunca se vive junto, porque son dos opciones de vida. O opto por el sacerdocio, la vida religiosa, la vida consagrada, o opto por el matrimonio y la familia. Dos caminos lindísimos a la santidad, pero no van juntos, no pueden y no deben ir juntos. Son dos caminos aparte. Me entrego por completo al Señor como sacerdote, como consagrado, o me entrego al Señor, pero en conjunto, digámoslo así, con mi esposa y mis hijos. Entonces, María y José son un caso único porque iban a convertirse en los padres del Hijo de Dios. Y entonces también algo lindísimo, por ese mismo motivo, ellos son modelo tanto para las personas vírgenes y consagradas a Dios como para las personas casadas y con hijos. Entonces, ¿cómo pueden ser las dos cosas al mismo tiempo? Son un caso único, ¿verdad? Entonces, son parte del misterio de Dios que debemos recibir y agradecer. Entonces, San Agustín es muy buen ejemplo de explicarnos las dos cosas. Por un lado, San Agustín es el primer padre de Occidente que habla de que la Virgen hizo un voto de virginidad. O sea, San Agustín nos dice que Dios mismo le inspira a la Virgen un amor tan grande y tan profundo por él que ella quiere entregarse por completo
a él. Es Dios mismo el que se lo inspira, como en el caso de cualquier persona que quiere hacerse sacerdote o monjita, es un llamado de Dios. No es invento nuestro, no nos lo dice la sociedad todo lo contrario, sino que es Dios el que llama. Ya en el caso de la Virgen, y así será en el caso de todos los consagrados a lo largo de los siglos. Dios la llama para que se entregue por completo a Él. Y San Agustín nos dice algo muy lindo, que tanto la vida consagrada como la vida matrimonial tiene que ser voluntaria, o sea, nadie lo pueden ni lo deben obligar ni a hacerse padre, ni a hacerse monjita, ni a casarse. Es una decisión que tiene que ser totalmente libre. Ahora, en el caso de la Virgen, dice San Agustín, para garantizar esa libertad, Dios la llama y ella toma la decisión de hacer su voto de virginidad antes de saber que sería la madre de Dios. Porque si no, una vez que el ángel le dice que va a ser la madre de Dios, pues ella podía sentirse comprometida a seguir siendo virgen, porque Dios le estaba pidiendo esto tan maravilloso. Vean qué detalle de Dios, cómo Dios respeta siempre nuestra libertad. Y también en el caso de su mamá, respetó su libertad. Entonces tuvo ese detalle de que ella, antes de saber que iba a ser su madre, le hubiera hecho esta entrega. ¿Para qué? Para que cuando ya él le revela en la anunciación por medio del ángel Gabriel que la llama a ser su madre, pues con mayor razón ella ya se había entregado a él, ya se había preparado, digámoslo así, en esa entrega a él, pues ya con mayor razón se da de una manera absoluta y total, ¿verdad? Digámoslo con todavía más corazón, si es posible decirlo de alguna manera. Y lo mismo en el caso de San José, pues habiéndole inspirado ese deseo de virginidad, de entregarse totalmente a él, Dios lo estaba preparando para que cuando los papás arreglan el matrimonio y ellos se ponen de acuerdo entre ellos, pues cuando ya le revela que lo llama, que la Virgen está esperando un hijo, que es el Hijo de Dios, etcétera, y que él debe ser su papá, pues, y debe mantener ese matrimonio virginal, que San José estuviera preparado, ¿verdad? Para aceptar la voluntad de Dios y llevar adelante con gran gozo y con gran entrega su matrimonio virginal en servicio total de su Hijo Jesucristo. Y entonces, así como San Agustín habla de este voto de virginidad en María, también San Agustín y de la virginidad de San José, también San Agustín nos subraya que fueron verdaderos esposos. Y dice algo muy lindo, que fueron esposos no por la unión carnal, sino por el afecto. No la unión de los cuerpos, sino la unión de las almas. Y dice San Agustín que es algo todavía más profundo. O sea, aunque la parte física es muy importante en el matrimonio, no es la más importante. Es el consentimiento, es la unión de las almas, de las vidas, lo que hace realmente al matrimonio. Y entonces dice San Agustín que así María y José son modelo para los esposos de lo más importante en su matrimonio, que es el amor, el respeto, la comprensión mutua, la ayuda mutua, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa unión de las almas, dice San Agustín, que sin lugar a dudas existió entre la Virgen y San José. Y dice, por esta fidelidad en el matrimonio, por este amor, por esta entrega, también ellos merecieron ser llamados los padres de Cristo. No solo María, que de verdad lo engendró, sino también San José, aunque haya sido, digámoslo así, una paternidad virginal. Y de hecho nos dice San Agustín, el otro último aspecto, que San José fue papá de Jesús, aunque no tuviera nada que ver en engendrar físicamente a Jesús. Y dice algo muy lindo, a la piedad y a la caridad de José le nació de la Virgen María un hijo que al mismo tiempo es hijo de María e hijo
de Dios. O sea, a esa piedad, a esa caridad, a esa entrega total de José, Dios le corresponde dándole como regalo, como papá adoptivo, a su hijo para que lo cuide. Muy brevemente les voy a mencionar que en este mismo siglo V en Oriente tenemos unos padres de la iglesia que también hablaron bastante sobre San José. Uno se llamó Teódoto de Ancira, fue un teólogo muy importante que, por ejemplo, explica muy bien la relación entre razón y fe, que se entiende tan mal hoy en día. Ya en el siglo V, este Teódoto explica muy bien la relación entre razón y fe y la importancia de la fe en nuestra vida, y nos habla de San José. Lo presenta como el testigo, el custodio del misterio de la concepción virginal de Jesús, hasta que llegara el momento de revelarlo al mundo, cuando ya Jesús empieza su vida pública. También nos dice que San José, cuando se lo revela el ángel, cree inmediatamente y dice que quiere ponerse al servicio de este misterio. Y tiene un detalle muy bonito. ¿Recuerdan ustedes el Arca de la Alianza en el Antiguo Testamento y cómo era cargada y servida por los sacerdotes? Siempre eran los sacerdotes los que cargaban el arca en el Antiguo Testamento. Entonces dice Teódoto que San José recibe a la Virgen y la va a cuidar, la va a respetar, la va a servir como los sacerdotes del Antiguo Testamento servían el arca de la alianza. ¿Por qué? Porque María se convirtió en el arca viviente del Hijo de Dios, que no lleva ya, no es lugar de la gloria de Dios como fue el antiguo arca del Antiguo Testamento, sino Dios en persona que viene a habitar en ella. Otro que les quería mencionar es San Pedro Crisólogo. Este es Occidente, siglo V también, porque tiene una idea muy bonita que encontramos en San Ambrosio, pero él la desarrolla un poquito más. Jesús es llamado el hijo del carpintero, porque San José era carpintero, pero dice San Pedro Crisólogo que esto también se cumple de otra manera en Jesús. ¿En qué sentido? Que su verdadero padre lo podemos llamar el carpintero con mayúscula. ¿Por qué? Porque es el creador del universo. Entonces, un paralelo muy bonito entre San José, que era carpintero y hacía cosas muy lindas como artesano, y el papá de Jesús, que es el Dios Padre, que es el creador del universo. Entonces, carpintero en el sentido de que es aquel que no con un martillo, dice, sino con su palabra crea todo el universo. Y el otro detalle bonito que nos ofrece San Pedro Crisólogo es que dice que el ángel le explica a San José las cosas y le dice que no tema, pero dice San Pedro, es todo lo contrario. O sea, entre más le explica, más teme San José. O sea, entre más ve San José el misterio que tiene enfrente, más teme, ¿verdad? Entonces, en su humildad, pues más teme San José. Bien, termino nada más mencionándoles un autor del siglo VIII, San Germán de Constantinopla, que está diciéndonos, pues qué dichosos todos los que conocieron a la Virgen María. Entonces dice San Germán de Constantinopla, qué dichosos sus papás, imagínense en San Joaquín y Santana, que tuvieron semejante hija, los apóstoles, los vecinos, en fin, todas las personas que tuvieron relación con la Virgen, y dice, y qué afortunado San José, que fue su esposo. Pero luego agrega que no debemos decir, ay, qué dichosos ellos, nosotros en cambio nada, porque dice, no, a nosotros hoy la Virgen también está cercana, si la buscamos, si la invocamos, siempre nos escucha, siempre nos ayuda,
siempre está a nuestro lado. Entonces, una enseñanza muy linda. No pensemos solo qué dichosos ellos que conocieron a la Virgen, ¿verdad? No, también qué dichosos nosotros hoy que la podemos recibir y tener tan cercana en nuestra vida. Ahora, también quiero mencionarles, ya entrando al periodo medieval, el periodo patrístico del que hemos estado hablando, y me llevo más tiempo del que yo había pensado, pero bueno, ahí vamos acomodándonos. El periodo patrístico termina en el siglo VIII en Oriente con San Juan Damasceno y en el siglo VII en Occidente con San Isidoro de Sevilla. Y luego, en campo mariológico sobre todo, podemos decir que empieza el periodo medieval, que es muy largo. Y en este periodo, hablando ya específicamente de San José, vamos a ver cómo hay órdenes religiosas que van a dar un aporte decisivo al desarrollo de la devoción a San José. Entonces, la primera orden religiosa que ya en época medieval va a contribuir al desarrollo de la doctrina josefina y de la devoción a San José es la orden de los benedictinos. Entre los siglos 8 y 10 tenemos abades benedictinos muy famosos, grandes teólogos, escritores, que van a escribir muy bonito, muy positivo sobre San José. Básicamente van a seguir las ideas de los padres de la iglesia que estuvimos viendo, van a subrayar mucho la virginidad de San José, la santidad de San José y su verdadero matrimonio y su paternidad adoptiva, pero muy real con respecto a Jesús. Otro detalle de los benedictinos es que a ellos debemos, sobre todo, que prepararan el camino para la celebración litúrgica de San José el 19 de marzo. Entre los testimonios más antiguos, como les decía en mayo, de la fiesta del 19 de marzo, lo encontramos en un martirologio, que era un catálogo de mártires y santos puesto en el orden del año litúrgico, un martirologio de una abadía benedictina de Alemania que se llamaba la abadía de Reichenau, que era muy famosa. Y en esa abadía encontramos un manuscrito de un texto litúrgico donde ya aparece la fiesta de San José el 19 de marzo. Y como era una abadía tan importante, pues tuvo mucha influencia en otras abadías benedictinas y pues los benedictinos predicaban mucho, escribían mucho, y muchas personas iban a sus abadías con lo que llamaríamos hoy especie de retiros espirituales, a pedir consejo, a estudiar con ellos, y entonces pues ellos contribuyeron a dar a conocer a San José y a promover la celebración litúrgica de San José. Uno de estos abades muy famosos se llama San Beda el Venerable, que murió en el año 735. Entonces es uno de estos escritores muy famosos. Bien, en los minutitos que nos quedan para dormir tranquila hoy en la noche, quiero por lo menos comenzar lo que iba a ser el tema de hoy, que es ya el siglo XI al siglo XVII. En el siglo XI nada más les quería mencionar un autor muy famoso e importante que se llama San Pedro Damián, que murió en el año 1072. Él era también benedictino, fue también de una rama benedictina, fue cardenal y un padre de la iglesia, es una figura muy importante. Y les quería subrayar nada más este texto, donde nos está hablando también de la virginidad de María y de San José. Y por cierto que Santa Teresita, el niño Jesús, tiene un texto parecido, donde nos dice que Jesús quiso nacer de una mamá virgen, de un papá virgen, y él mismo fue
virgen, un jardín de vírgenes, ¿verdad? Algo así dice Santa Teresita. Pues San Pedro Damián, este gran autor, decía algo parecido, que Jesús quiso no solo una mamá virgen, sino también un nutricio virgen. Y hace este paralelo. Qué puros que tenían que ser la Virgen y San José, que iban a tocar al niñito Dios, abrazarlo, cargarlo, cambiarle la ropita, etc. Y hace este paralelo. Qué puras que deben ser las manos del sacerdote que toca el cuerpo de Cristo. Y hoy en día debemos agregar también las manos de los ministros de la Eucaristía, que bendito sea Dios que existen, porque los sacerdotes no se pueden dar abasto con pues, la disminución de vocaciones que tenemos, etcétera. Bendita la hora que existen también los ministros de la Eucaristía para que el Señor pueda llegar al mayor número posible de personas. Pero que claro que deben tener todos, sacerdotes, diáconos, religiosas, ministros de la Eucaristía, todos los que tienen de alguna manera el ministerio de tomar en sus manos el cuerpo de Cristo, pues que claro que deben de tener la necesidad de la pureza, ¿verdad? Pedírsela diariamente al Señor, ese don para podernos acercar al Señor. Y los que comulgamos, pues también pedirle al Señor, confesarnos a menudo, etcétera, para tratar de estar lo más puros posibles cada vez que recibimos al Señor en la Eucaristía. Pasamos al siglo XII y en el siglo XII les quería mencionar a un autor muy conocido también, muy importante, que es San Bernardo de Claraval. Aquí tenemos a un abad cisterciense, devotísimo de la Virgen, que también nos va a hablar de San José. Y nada más les menciono algunas de sus enseñanzas. San Bernardo nos habla de la humildad de la Virgen, dice que es saludada por un ángel, que se convierte en Madre de Dios y al mismo tiempo estaba desposada con un humilde artesano. Entonces, la que es reina del universo fue esposa de un carpintero, de una persona muy humilde, de un trabajador. Qué detalle y qué enseñanza más importante nos está dando el Señor a través de este hecho, ¿verdad? Luego, San Bernardo nos habla también de la reacción de San José cuando se da cuenta de que la Santísima Virgen está esperando un niño que sabe que no es hijo de él y percibe que hay un gran misterio. Y San Bernardo compara la reacción de San José con la de San Pedro cuando ve la pesca milagrosa y le dice a Jesús: Señor, apártate de mí, que soy un pecador. Y también vean qué bonito con el centurión que le dice a Jesús: no soy digno de que entres en mi casa. Un paralelo muy lindo porque Jesús precisamente va a entrar y vivir en la casa de San José. Y también saca el paralelo con Isabel, que también reaccionó cuando llegó María: ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Entonces dice San Bernardo, pues también San José tiene esta reacción, ¿verdad? Yo no soy digno de este misterio, pero Dios le va a decir: yo quiero que seas ministro de este misterio. Y San José inmediatamente obedece. Y ya prácticamente para terminar, San Bernardo es importante también porque él introdujo, posiblemente fue el primero, el paralelo entre San José y el José del Antiguo Testamento, como lo vimos en mayo cuando hablamos de San José en la Sagrada Escritura. Entonces San Bernardo va a subrayar en paralelo que él ve, tenían el mismo nombre, los dos se llamaban José, los dos se caracterizan por la castidad, San José virginidad perfecta,
José del Antiguo Testamento, que fue muy casto. Los dos sufrieron persecución, José que fue vendido por sus hermanos a Egipto, San José que tiene que huir con el niño y la madre a Egipto, el José del Antiguo Testamento que interpretaba sueños, San José que Dios se le revela por medio de sueños y sobre todo el detalle eucarístico que ustedes recordarán, así como el José del Antiguo Testamento durante la bonanza almacenó el trigo con que después alimentó a todos los pueblos cuando vino la gran hambruna, dice San Bernardo que José recibió el pan del cielo y lo guardó para sí mismo y para todo el mundo. Ese pan que luego se nos va a dar en la Eucaristía. Y entonces dice que Dios quiso que San José tuviera este papel tan importante y San José va a ser fiel y cumplidor hasta el último instante a esta misión que Dios le da, de confiarle a su hijo, de confiarle a la Virgen, y lo dice también San Bernardo con palabras muy fuertes, dice, para designarlo sobre la tierra a él solo como único colaborador fidelísimo de su gran consejo. O sea, aparte de la Virgen, que es obvio, ¿verdad? Aparte de la Virgen, San José es el único colaborador fidelísimo, estrechísimo del gran consejo, o sea, del gran misterio de la encarnación, del gran misterio de la redención. Y este José, dice San Bernardo, es grande no solo porque desciende de David, que fue un rey, sino grande sobre todo por su piedad, por su santidad. O sea, lo que hace grande San José no es que desciende del rey David, ¿verdad? Sino lo que lo hace grande es su santidad, porque eso es lo que realmente vale a los ojos de Dios. Y como a David, dice San Bernardo, a San José Dios le revela los misterios. Y termino con esta frase de San Bernardo que se convirtió en una oración que hasta el día de hoy los sacerdotes pueden rezar antes de la misa para prepararse a la misa. Está en el misal romano. Dice, recuerdan que el mismo Jesús le dice a los apóstoles, dichosos ustedes porque ven lo que tantos desearon ver y no vieron, porque escuchan, o sea, a él, lo que tantos santos del Antiguo Testamento desearon escuchar y no escucharon. Entonces, San Bernardo cita este pasaje y dice, con respecto a San José, no solo Dios le concedió contemplar y escuchar a Jesús, sino tenerlo en sus brazos, llevarlo de la mano, abrazarlo, alimentarlo, custodiarlo, besarlo cuantas veces él quisiera. O sea, qué intimidad, qué cercanía de amor tan grande, tan maravillosa, fueron llamados a tener María, por supuesto, la Madre de Dios, y también San José, como el papá virginal, nutricio del Hijo de Dios. Pidámosle a San José que nos ayude a tener un poquito de su humildad, de su amor, de su respeto, de su entrega total a Jesús y a María. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues muy buenas noches a todos, que el Señor, la Virgen y San José los cuiden, los protejan siempre, y si Dios quiere y María Santísima, nos veremos otra vez la semana entrante. Buenas noches.